Estudiantes, ¿de qué manera extraña conocieron a su maestro? Mi madre me contó una vez la historia de cómo, cuando estaba en la escuela secundaria en Inglaterra en la década de 1970, vio a su maestra en el baño de un pub, borracha, desplomada contra la pared. Mi madre tenía entonces unos 15 años y no debería haber estado bebiendo en un pub un sábado por la noche. La maestra la reconoció y borracha le dijo, no diré nada si tú no lo haces. Suena como una experiencia extraña y un poco incómoda para tu madre. Es curioso ver a los adultos, como los profesores, en situaciones fuera del aula. La vida es así a veces, llena de sorpresas. Imagino que debió ser un momento tenso y decisivo para ella, pero también una buena lección sobre la realidad de las personas. 17 años, último año. Me colé en un bar para mayores de 21 años con algunos amigos que no eran de mi escuela. Vaya al bar y espere para pedir una bebida, el barman es el actual profesor de arte. Algo que le gusta hacer los fines de semana, supuse. Nos miramos fijamente durante 2 segundos y luego ella pregunta qué será para todos nosotros. Pido gin tonic, ella me sirve una bebida y continuamos con nuestra noche. La escuela era la misma, por lo que octubre del 10 volvería a beber con el profesor de arte. El gin tonic también era bueno. Escucha, tienes 2 opciones, puedes salir de aquí o pedir algo de beber. No me importa cuál elijas, pero estás retrasando la fila. Además, recuerda que tu informe sobre Manet se entrega el lunes, no hay lugar para excusas. Cuando estaba en la escuela secundaria, me encontré con mi profesor de historia de la escuela secundaria en el cine. Estaba con su novio, que resultó ser mi profesor de arte en la escuela secundaria. Durante mucho tiempo se había rumoreado que eran homosexuales / juntos y esto lo confirmó. Intentaron actuar como si simplemente se hubieran topado allí. Súper incómodo. Eso suena un poco incómodo. Ver a tus profesores fuera del aula puede ser raro, especialmente cuando hay rumores. Creo que todos en el cine notaron la tensión. Es curioso cómo a veces la vida privada de las personas se cruza con la tuya. Supongo que esa es una de las cosas que pasa cuando vives en una ciudad pequeña. La gente siempre habla. Estuve fuera de clase enfermo durante el día en 4º grado. Mi mamá tenía que ir a la tienda por algo, pero no quería dejarme sola en casa, así que fui con ella. A pesar de mi fiebre de 101 F. Estamos en la caja y veo a mi maestro, y él me ha visto. Entrando en pánico, le dije que estaba enfermo y que no hacía novillos. Él se rió y dijo que sí. Edición 16/01, este es mi comentario con más votos positivos. Eso me recuerda a cuando un amigo faltó a clase por enfermedad y decidió ir al cine con su mamá. Estaba todo febril, pero quería escapar un rato. Justo cuando pensó que nadie lo reconocería, se topó con su profesor. Intentó explicar que estaba enfermo, pero el profesor solo se rió y le dijo que él también necesitaba un descanso. Al final, ambos se rieron de la situación. Nunca es incómodo para mí. Pero uno de mis momentos favoritos en los que fue incómodo para ellos fue en un festival de música local. Esta fue una de esas cosas de fin de semana de 3 días en las que todos disfrutan de algún tipo de experiencia, que les altera la mente. Me encontré con un grupo de estudiantes que simplemente estaban quemados, tropezando con algo, quiero decir, apenas funcionales. Les dejé intentar jugar por un tiempo antes de mostrar misericordia y seguir adelante. Se esforzaron mucho en parecer sobrios. Extremadamente hilarante. A veces, la gente puede lucir muy chistosa cuando intenta ocultar lo que realmente pasa. Recuerdo una vez en un festival de música, vi a un grupo de estudiantes que claramente no estaban en su mejor momento. Intentaban actuar como si no estuvieran perdidos, pero se notaba. Me reí mientras los observaba esforzarse por parecer normales. Al final, decidí dejarlos y seguir mi camino. Fue divertido verlos. Tuve un profesor universitario que era un idiota enorme. Bajaría tu calificación por hacer preguntas si pensara que la pregunta es tonta. Un estudiante se levantó y se fue en medio de la clase y aparentemente caminó directamente para aconsejarle que cambiara de especialidad. Un día pasó junto a nosotros en el aparcamiento de un restaurante y se detuvo para tener una charla muy agradable y normal, como si no estuviera loco. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con un grupo de personas que no cumplen con sus responsabilidades y están inmersas en hábitos poco saludables? La situación puede resultar bastante agotadora. Cuando tenía 18 años fui a una despedida de soltero con el hermano mayor de mis compañeros y el padrino. Era un antiguo profesor mío.
Un tipo excelente y en un momento me invitó a un baile erótico. En realidad, no fue incómodo ahora que lo escribo. Cuando tenía 18 años, fui a una despedida de soltero del hermano mayor de un amigo y el padrino era un viejo profesor mío. Era un buen tipo y, en un momento, me compró un baile. Ahora que lo escribo, no fue tan awkward. El chico que va a ser maestro, y a veces nos enseña, supervisado por un maestro. Hablamos con nuestro maestro en prácticas en una fiesta que estaba completamente borracho y compartía una botella de alcohol con nosotros. Luego comimos huevos revueltos a las 4 de la mañana y él durmió en el sofá. El camino de la vergüenza del día siguiente fue bastante embarazoso para él. Ese día fue raro. Hablamos con nuestro profesor en prácticas en una fiesta y estaba bastante borracho. Compartimos una botella y después, a las 4 de la mañana, nos pusimos a comer huevos revueltos. Él terminó durmiendo en el sofá. Al día siguiente, lo vimos hacer su camino de la vergüenza y, la verdad, fue un poco incómodo para él. Esas cosas pasan a veces. Trabajé en una tienda Target local después de la secundaria. El instructor de mi banda entró, compró un paquete de condones y pasó por la caja. Charló conmigo un rato y fue raro. Desde que la banda viajaba para desfiles y festivales, su familia venía mucho con nosotros. Su esposa era amigable, pero sus hijos eran en su mayoría terribles. Me alegro de que estuviera usando protección. Es un poco extraño ver a alguien que conoces en ese tipo de situación. Recuerdo que un profesor de la universidad una vez me saludó en una tienda, y fue raro, como si el rol se desvaneciera. A veces, la vida tiene esos momentos incómodos. Al final, estoy seguro de que todos tenemos nuestras propias historias de encuentros inesperados con personas que conocemos. Cuando estaba en la secundaria, fui a un bar con mi identificación falsa. Solo tenía 16 años en ese momento. Subí al bar y estaba a punto de hacer un pedido con mi identificación cuando una persona me la arrancó de la mano. Sentado a 2 sillas de distancia, rápidamente miré y me di cuenta de que era mi profesor de estudios mundiales. Él se echó a reír y dijo, no le sirvas, tiene 16 años y esto está muy bueno. La escuela fue realmente incómoda al día siguiente cuando anunció dónde me había visto y las circunstancias en el salón de clases. Nunca pude superar eso. Estaba en una escuela alternativa. Definitivamente teníamos una relación más amigable con nuestros maestros, editar, ortografía. Recuerdo que en el instituto, un amigo y yo intentamos entrar a un bar con identificaciones falsas. Estábamos nerviosos, pero lo conseguimos. Justo cuando iba a pedir, un profesor nos vio y se rió. Dijo que no nos sirvieron porque éramos muy jóvenes. Al día siguiente, en clase, hizo un comentario al respecto y fue muy incómodo. Nunca más volví a intentar eso. Esas cosas pasan en la adolescencia. En la escuela secundaria yo era el director estudiantil de nuestra clase de transmisión, así que el maestro tenía mi número. Ella me llamó por teléfono 4 años después de graduarse. Se dio cuenta de que sí cuando escuchó mi voz en su bolsillo y luego me entabló una incómoda conversación de ¿cómo has estado? Eso es raro. Recuerdo que una vez mi profesor también me llamó accidentalmente. Era un poco incómodo, pero al final terminamos hablando como si no hubiera pasado nada. Es curioso cómo a veces esas conexiones del pasado pueden volver a surgir. No sé, me hace pensar en lo fácil que es perder contacto con la gente. Al menos fue solo una charla breve, no hubo mucho drama. Esto fue hace unos meses, salí con mis amigos y les dije cuánto odiaba a este maestro, tanto que lo comparé con Satanás. Me doy vuelta y lo veo sentado en la mesa detrás de nosotros. Detestaba a ese profesor, tanto que lo comparaba con una figura oscura. Cada vez que lo mencionaba, parecía que su presencia se hacía notar en el aula. Su estilo de enseñanza era tan opresivo que creaba un ambiente tenso que afectaba a todos. Las clases se convirtieron en una especie de pesadilla, donde la atención y el interés eran difíciles de mantener. Era una experiencia que marcaba profundamente la memoria de los estudiantes. Me alegra que estén recibiendo ayuda, pero fue muy incómodo. Normalmente no voy a esa reunión porque ya no vivo en mi ciudad natal. Pero mientras visitaba a mi familia, fui a una reunión allí y los vi. Esta semana asistí a mis primeras 3 reuniones y llevo 6 días de sobriedad. No puedo creer lo mucho que ayuda a este grupo, siempre pensé que solo habría algunas personas mayores con problemas, pero la comunidad es realmente asombrosa. Se trata de vivir un día a la vez.
Esto fue hace un par de años. Mis hijas gemelas tenían menos de un año y nos dirigíamos a casa después de hacer algunos recados. Mientras conducía por el único cruce con semáforo en nuestra pequeña ciudad, mi coche decidió fallar. ¿Correa de distribución o cadena? Estábamos varados en medio de la intersección durante el ajetreo de las 5 en punto cuando todos salían del trabajo. Mi antiguo profesor de gobierno pasaba por allí, nos preguntó si estábamos bien y procedió a dirigir el tráfico a nuestro alrededor. Vio a un par de personas que conocía en el tráfico que se aproximaba y les hizo señas para que salieran de sus autos y les hizo empujar mi auto hacia un callejón para que nos apartáramos del camino. Se quedó con nosotros hasta que mis padres pudieron venir a buscarnos. No es exactamente incómodo mirar hacia atrás, pero en ese momento me sentí mortificado. Eso me suena. Una vez, mi auto se paró en una rotonda llena de tráfico. Recuerdo que todos miraban, y yo solo quería hundirme. Un amigo que pasaba se detuvo y me ayudó a empujar el auto a un lado. Era un momento incómodo, pero al final, me reí mucho. A veces, esas situaciones son las que fortalecen las amistades, aunque en el momento no parezca. En la boda de unos amigos de la familia, años después de que dejé la escuela, la saludé solo para ser cortés y ajustarme a las normas sociales. Hablamos durante unos minutos y cuando me di vuelta para caminar e ir a otro lugar, ella se volvió hacia su amiga y dijo que odiaba ver a los estudiantes fuera de la escuela y que era muy incómodo. A veces, las situaciones sociales son raras. Recuerdo que en una boda de amigos de la familia, saludé a alguien solo por cortesía. Hablamos un rato, pero al irme, la escuché decir que le daba asco ver a los estudiantes fuera de la escuela. Me quedó claro que no todos tienen la misma perspectiva. Al final, estas cosas pasan y uno aprende a no tomarlas muy en serio. Una vez estaba repartiendo comida en el centro y vi cómo echaban literalmente a mi profesor de inglés de un bar. Estaba claramente con cara de mierda y medio llorando / medio gritándole al portero que lo echó. Al día siguiente, le pregunté si había estado en el centro la noche anterior porque pensé haberlo visto pero no estaba totalmente segura. La expresión de su rostro no tenía precio. Y después de eso saqué A en todos mis exámenes. Eso es raro. Ver a un profesor en esa situación debe haber sido extraño. Todos tenemos momentos difíciles, incluso los adultos. Lo curioso es cómo eso afectó tus notas después. Tal vez se sintió un poco culpable o simplemente no quería que hablara de eso. A veces, los roles se invierten de maneras inesperadas. Actualmente soy docente, pero esto sucedió cuando tenía 19 años y recién salía de la secundaria. Estaba en el club con algunos amigos, Canadá, y nos encontramos con algunas chicas de la escuela secundaria. La noche fue bastante tranquila y aproximadamente una hora después me encontré con un maestro /diagonal, entrenador de nuestra escuela. Él me entrenó en baloncesto, así que conocí a su esposa e hijos y era un tipo bastante legítimo. Probablemente entre 30 y 35 años. Después de la medianoche, cuando todos se sentían bien, fuimos a la pista de baile y vimos a esta maestra besándose con una de nuestras amigas. Probablemente no sería demasiado incómodo para él si supiera que estábamos todos allí, pero definitivamente fue incómodo para nosotros. Eso me recuerda a una vez en la universidad. Estábamos en una fiesta y de repente vi a un profesor nuestro en un rincón besándose con alguien. Fue raro porque todos estábamos ahí y lo conocíamos bien. Nos mirábamos, un poco en shock, pero al final no dijimos nada. La situación era un poco incómoda, pero así es la vida a veces. La gente tiene sus propias historias, incluso los profesores. Aproximadamente un año después de graduarme, algunos amigos y yo regresamos a mi escuela secundaria a medianoche con una botella de vino y nada que hacer. Nos sentamos en la mesa de siempre, hablando y riendo. Después de un par de horas, una camioneta llega a nuestro lado, escuela al aire libre. Escondo la botella debajo de la mesa y espero a que me regañen y me digan que me vaya. El auto se apaga y el profesor de ciencias físicas y culturismo favorito de los fanáticos sale y dice que necesita ayuda para guardar su enorme telescopio en su salón de clases. Siendo el tipo más grande en la mesa, ofrecí mi ayuda y, borracho, cargué pieza por pieza un telescopio de $1.000.000 con un maestro que podía soportar 500 libras. A medianoche mientras invadía propiedad privada. Era una noche tranquila después de graduarme. Un grupo de amigos y yo regresamos a la escuela con una botella de vino. Nos sentamos a charlar, riendo y recordando viejos tiempos. De repente, un camioneta llegó y pensé que nos echarían. Pero era nuestro profesor de ciencias y nos pidió ayuda para guardar su telescopio. Ahí estaba yo, cargando ese aparato enorme con un profesor que podía levantar mucho peso.
Dos tipos con los que solía ir a la escuela salieron de la escuela durante el almuerzo un día para ir al Tabi, hacer apuestas en algunos caballos. Entra y te encuentras con uno de los profesores. Después de un momento de silencio les dice: no lo diré si ustedes no lo hacen. Me acuerdo de una vez en la escuela, un par de amigos salieron a hacer algo parecido. Mientras todos estaban en clase, ellos se fueron a un café a jugar. De repente, se encontraron con un profesor que se dio cuenta. Justo lo que hizo fue guiñarle un ojo y seguir caminando. Ni ellos sabían qué pensar, pero al final, todos se rieron de la situación. Un momento raro, pero divertido. Este profesor en particular era uno de mis favoritos en la escuela secundaria. Yo era parte del equipo de oratoria, del cual ella era moderadora, e hice todo lo posible para ayudarla con el equipo de oratoria. Luego, en el último año, ella me hizo saber que no me respetaba en absoluto, así que fui a la universidad. Volví a casa después del primer año y la vi en una tienda, y ella actuó completamente como si no supiera quién. Yo estaba, frente a mi mamá. A veces, las personas que más valoras te sorprenden. Tenía un profesor que realmente admiraba. Siempre estaba ahí para ayudar en el equipo de debate. Pero cuando llegó el último año, me di cuenta de que no me respetaba. Al regresar de la universidad, la vi en una tienda, y actuó como si no me conociera. Fue extraño, como si esos momentos compartidos nunca hubieran existido. Es curioso cómo cambia la gente. Mi profesora de matemáticas de la escuela secundaria fue invitada a la boda de mi hermana. Yo tenía 21 años en ese momento. Les dije a algunos de mis amigos que la iba a invitar a bailar. Cuando sonó una canción lenta, me acerqué y dije: señora me alegraría la noche si bailara conmigo. Hizo una pausa, terminó su copa de vino, tomó la copa que estaba a su lado y la terminó, luego dijo: ¿qué diablos? Al final de nuestro hermoso baile, dijo: ahora ve a ser un héroe para tus amigos. La señora fue la mejor. Eso suena interesante. Es curioso ver a un profesor fuera del entorno escolar. A veces, esos momentos aleatorios pueden ser memorables. Me imagino la sorpresa de tus amigos al verte bailar con ella. Es genial que ella se tomara el tiempo para conectarse de esa manera. Ese tipo de recuerdos siempre se quedan grabados. La vida tiene esos giros inesperados que son divertidos de recordar. Vi a mi profesor de inglés de primer año esperando mesas en Applebes el verano después de que yo fuera su alumno. Todavía era profesor, pero debía haber estado intentando conseguir algo de dinero extra para pagar los préstamos estudiantiles o simplemente llegar a fin de mes durante los meses de verano. Afortunadamente, él no era nuestro camarero, pero pasé todo el tiempo evitando el contacto visual con él para salvarnos a ambos de la vergüenza. A mí también me pasó algo similar. Me encontré con un profesor en un café, trabajando. Era raro verlo fuera del aula, como si se desdibujara la línea entre el profesor y la vida normal. Estuve en un dilema, acercarme o ignorarlo. Al final, decidí no saludar. Era incómodo. La vida a veces nos lleva por caminos extraños, y todos tenemos que hacer lo que sea necesario para salir adelante. Puedo agregar el momento más incómodo en el que vi a un estudiante fuera de la escuela. Estaba en el centro de la ciudad esperando que mi marido saliera del trabajo, compartimos coche. Fui a Victoria's Secret y tenía este bolso versus grande. Estaba sentado en Barnes and Noble y escuché que un exalumno de segundo grado me llamaba por mi nombre. Luego vislumbré a su hermana, que ahora está en la escuela secundaria. Fui a Bath and Body Works y los convencí de que me dieran una bolsa grande para guardar mi bolsa versus. También tenga en cuenta que era verano, así que llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos bastante cortos. Realmente no quería que me vieran. Recuerdo una vez que vi a un compañero de clase en un centro comercial. Estaba esperando a un amigo y, de repente, me encuentro con él en una tienda. Llevaba una bolsa de compras y yo solo quería esconderme. Me pusieron en una situación incómoda, así que decidí entrar a otra tienda para evitar la conversación. Todo fue un poco raro, pero al final, nadie se dio cuenta. Cuando estaba en sexto grado, mi profesora de matemáticas le dijo a mi clase que si alguna vez la veíamos fuera de clase y gritábamos: «Restar es sumar lo contrario», ella nos daría crédito extra. Esto se convirtió en una competencia entre mis amigos, que buscaban por la ciudad todos los fines de semana con la esperanza de encontrarla. Aproximadamente 3/4 partes del año, me desperté un sábado por la mañana y la vi salir de la casa de un vecino. Emocionada, salí corriendo de mi casa para gritar la declaración, solo para que mi mamá me hiciera regresar rápidamente. El lunes siguiente recibí el crédito extra,
Pero le dijeron a la clase que el concurso ya no se realizaría. Solo años después me di cuenta de que estaba casada y había tenido una aventura. No puedo imaginar que le encantara el reconocimiento. Eso es un poco raro. A veces la gente tiene sus propios problemas y una vida secreta que no conocemos. El hecho de competir por el extracrédito suena divertido, pero imagínate lo incómodo que fue para ella. No sé si le interesaba realmente esa atención. Al final, es solo un recuerdo extraño de la escuela y tal vez una lección sobre no juzgar a los profesores. Mi primera clase universitaria fue una asignatura optativa llamada Historia del Rock and Roll. Nuestro profesor también es músico en una banda que viaja un poco. El primer día de clase nos cuenta la historia de él y su banda tocando en Chicago. Después de su presentación, se da cuenta de que esta chica muy guapa lo mira fijamente. Su confianza está aumentando y ella se acerca y le pregunta si su nombre es Rick Darden. Se da cuenta de que ella lo reconoce de la banda, sonríe y dice que sí. Luego le da un puñetazo en la cara y le dice, me fallaste en Historia del Rock hace 2 años. ¡Ay! Me acuerdo de un amigo que tuvo una experiencia parecida en la universidad. Un día le preguntaron sobre un examen y, pensando que era broma, se rió. Resulta que la chica a la que se rió era su compañera de clase en un curso anterior. Se la encontró varias veces después y cada vez ella le recordaba el mal momento. Al final, aprendió a tomar las cosas un poco más en serio. Puedo responder a esto desde la perspectiva del profesor. Yo era estudiante de enseñanza, básicamente, en mi último año de universidad para convertirme en profesor de inglés, cuando pasaba la mitad de mi día enseñando bajo la supervisión de un maestro experto. Era un estudiante universitario y todavía trabajaba en una tienda minorista para pagar las facturas. Eran las vacaciones de primavera, así que estaba trabajando en la tienda mientras los niños no iban a la escuela. Había un estudiante que había estado abandonando mi clase hasta el último día antes de las vacaciones de primavera y no había recibido el paquete de trabajo que había enviado a casa con todos para hacer. Ella y su mamá vinieron caminando por la esquina de la tienda, y yo me acerqué y lo saludé. Ella estaba muy sorprendida porque, por supuesto, yo estaba en uniforme, delantal, etiqueta con mi nombre, y no me esperaba en absoluto. Hola, estudiante, me alegro mucho de que nos hayamos encontrado. Te extrañé en clase la semana pasada. Bueno, su mamá no tenía idea de que se estaba deshaciendo, por supuesto, y estaba súper feliz cuando me ofrecía ir corriendo a mi auto y recoger el paquete de trabajo que necesitaría hacer durante las vacaciones porque todavía tenía algunas copias en mi baúl. Es curioso cuando te encuentras con un estudiante fuera del aula. Recuerdo que una vez, mientras trabajaba en una tienda, vi a una chica que solía faltar a mis clases. La madre estaba feliz de verme y ni idea tenía de que su hija no estaba asistiendo. Le ofrecí un paquete de trabajo que tenía en el auto y fue un momento raro, pero creo que le ayudó. A veces, esas interacciones son inesperadas. En el metro, nos habíamos quedado hasta tarde aclarando lo que necesitaba hacer mejor en una tarea. Ambos debimos haber tomado autobuses separados hasta la estación de metro desde la escuela, pero el metro tardó un poco en salir y ella terminó caminando exactamente en el mismo vagón en el que yo estaba. Procedimos a tener una conversación incómoda durante 40 minutos. A veces, el destino juega. Recuerdo una vez que estaba en el metro después de una reunión de estudio. Me subí y, de repente, vi a una amiga justo a mi lado. Fue raro. Hablamos de cosas cotidianas durante todo el trayecto. Esa complicidad en el silencio y las risas nerviosas hicieron que el viaje se sintiera corto, aunque fue un momento curioso y un poco incómodo. Este tipo de encuentros siempre son interesantes. Tuve un profesor gay en la escuela secundaria. El verano de ese año nos vimos en la zona gay de la ciudad. Estaba con mi amigo. Estábamos de paso porque el metro estaba caído. Por alguna razón, mis calificaciones mejoraron y él se volvió amigable conmigo. Era curioso ver a mi profesor en esa área de la ciudad. Yo estaba con un amigo y solo pasábamos. No esperaba que después de ese encuentro, mis calificaciones mejoraran y él se volviera más amigable. A veces esas situaciones inesperadas pueden cambiar un poco la dinámica en clase. Al final, fue una experiencia extraña pero interesante. Yo no, pero mi mejor amigo de la escuela secundaria me contó cómo una chica de nuestro grado, la hermana mayor, que es stripper, aparentemente vio a su profesora de informática en un club de striptease. Fue notable porque el maestro es un tipo soltero, gordo, tímido e introvertido. En realidad, nadie esperaba que fuera del tipo que frecuenta clubes de striptease. Eso suena raro. A veces la gente tiene lados inesperados. No puedo imaginar a ese profesor en un lugar así.
Nos hacemos ideas de las personas y luego nos sorprenden. Eso es lo que pasa cuando crees que conoces a alguien. La vida es un poco extraña así, ¿no? En la universidad, mi novio y yo estábamos viajando y decidimos pasar el día en un parque grande y hermoso cerca de mi departamento. En el camino de regreso, nos encontramos con una de mis profesoras favoritas que estaba con su esposo. Ella quería detenerse y charlar y presentarme a su esposo, y lo mantuve firme durante unos 2 minutos antes de estallar en una risa incontrolable ante todos los remolinos que se movían alrededor de su cabeza. En ese momento, mi novio se despidió y me arrastró. Iba a pedirle una carta de recomendación, pero después no volví a hablar con ella. Eso suena un poco embarazoso. Lo complicado de encontrarte con alguien en un estado así es intentar actuar normal. A veces, las circunstancias te juegan una mala pasada. No me imagino la cara de tu novio tratando de sacarte de la situación. Esa profesora probablemente no se lo esperó. Es una pena que no pudiste pedirle la carta, esa risa puede haber arruinado las oportunidades. Fui a pedir dulces. Terminé llamando a una puerta al azar que no estaba dando limosnas. Lo típico sin carteles, sin dulces, sin luces en el porche delantero ni adornos. Llamé de todos modos porque Candy. Lo que me saludó fue que mi maestra de 3er grado vestía un disfraz de enfermera sexy. La vi, me di cuenta de que era ella y comencé a llorar. Se parecía mucho a mi madre y realmente me molestó ver a alguien que se parecía mucho a mi madre con un diminuto disfraz de enfermera. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí me pasó algo similar. Recuerdo una vez que fui a una fiesta de disfraces y vi a alguien que me recordó a una profesora. Fue raro, porque me trajo recuerdos de la escuela. A veces las cosas pequeñas pueden desatar emociones inesperadas. La vida es así, te sorprende en momentos inesperados. Fui a una pequeña escuela privada en un pequeño pueblo hace unos 12 años. Durante mi 1er grado, fue la primera vez que mi maestra enseñaba en la escuela. Todo salió muy bien por lo que todos sabían, incluidos los padres, pero cuando llegó el año siguiente, descubrimos que habían despedido al maestro por razones no reveladas. 4 años más tarde, cuando mi familia se mudaba y necesitaba alquilar un automóvil, mi maestra de 1er grado estaba parada en el escritorio del lugar de alquiler de automóviles después de que mis padres enviaron el automóvil a todo el país. Una conversación incómoda entre todos era el nombre del juego. Es curioso cómo a veces la vida te sorprende. Recuerdo a un amigo que tuvo una experiencia similar. En la secundaria, un profesor nuevo llegó y todos pensábamos que era genial. Pero un año después, lo despidieron sin explicación. Años más tarde, en una reunión, lo vimos trabajando en una tienda. Las miradas y el silencio fueron incómodos, pero al final, sonreímos y seguimos adelante. Esas cosas pasan. Jaja. Una vez vi a mi aparentemente muy conservadora profesora de química de secundaria en CVS mientras compraba mi DOL. Como tenía 17 años, me avergonzaba fácilmente y esto me resultaba bastante vergonzoso. Hasta que hicimos contacto visual y ella tenía 2 cajas grandes de condones en sus manos, junto con algunas multivitaminas masticables. Tenía en las manos 2 grandes cajas de preservativos. Resulta extraño, pero tiene una mentalidad muy tradicional. Además, llevaba consigo unos gomosos multivitamínicos. ¿Por qué? Tuve un profesor de inglés en la escuela secundaria, un tipo realmente loco, lo amabas o lo odiabas. Y básicamente, si reprobabas en su clase y no hacías nada al respecto, él aparecía en tu casa y hablaba con tus padres. Muchos menos estudiantes reprobaron. Eso suena interesante. Tener un profesor así puede ser un poco intenso. La idea de que se presente en casa para hablar con los padres es algo que probablemente sorprendía a muchos. Algunos podrían haberlo visto como una oportunidad de mejorar, mientras que otros podrían haberlo odiado. Al final, parece que logró su objetivo de motivar a los estudiantes. Estaba pensando en publicar esto. Yo enseño HS. La esposa se estaba probando sujetadores en Versus, así que ni siquiera la tengo a mi lado. Simplemente parada allí un poco incómoda cuando un estudiante junto a la mesa de ropa interior y yo hacemos contacto visual. Ambos miramos hacia otro lado un poco incómodos y nunca volvemos a mencionarlo. Es una situación curiosa. A veces, esas interacciones pueden ser incómodas y graciosas a la vez. Imagino que ambos pensaron en cómo evitar hablar de eso. En un entorno como ese, las miradas pueden decir mucho. Es una de esas historias que se quedan grabadas pero nunca se comentan.
Hace años, un amigo mío me presentó a su nueva novia. Ahora su esposa, cuando dijo su apellido, dije, oh, yo tenía una maestra con ese nombre. Continué describiendo que ella era una de mis favoritas y que era muy amable. Ella había reavivado mi amor por los idiomas después de que un antiguo profesor pasó años sacándomelo y mi clase simplemente lo amaba. Resultó ser, por supuesto, su madre. Como nota al margen, la novia me dijo que probablemente solía corregir mi tarea en ese entonces, ya que su madre hablaba español con fluidez. Le dije que definitivamente no, ya que, aunque me agradaba su mamá, no hacía la tarea para nadie en ese entonces. Eso es bastante curioso. Conocer a la novia de tu amigo y darte cuenta de que es la hija de una maestra que te inspiró es gracioso. Es curioso cómo las conexiones pueden ser tan inesperadas. Además, la parte de no hacer deberes se siente auténtica. Muchos de nosotros hemos pasado por eso. Al final, es obvio que tu amigo se casó con alguien especial. La vida tiene formas raras de unir a las personas. Mi mamá gana al menos 100.000 como maestra, debido al salario sindical y a tener una maestría, principalmente, y todavía tenía un segundo trabajo durante el verano para tener algo que hacer. Algunas personas simplemente se aburren cuando no trabajan y otras quieren dinero extra para gastar, pero no. Necesitan trabajar. No asumiría que no le estaban pagando bien. A veces, la gente no se siente satisfecha solo con lo que gana. Recuerdo a un amigo que tenía un buen trabajo, pero siempre buscaba proyectos extra. Le gustaba tener ocupaciones incluso cuando no era necesario. Al final, muchos solo quieren mantenerse activos o hacer algo nuevo. Soy profesor y nuestro director es gay, pero no abiertamente. He tenido algunas conversaciones con él y todavía siente que hay personas que disminuyen su autoridad y posición, debido a su sexualidad. Dado que el cambio de puesto dentro de la junta escolar se basa estrictamente en a quién conoces y tu reputación, no puedo culpar al tipo. Asistí a 2 instituciones educativas durante el último ciclo de secundaria. En la escuela regular, el director era de una visión cristiana muy conservadora, mientras que en la escuela técnica, el líder era abiertamente gay. El respeto se centraba en el segundo, mientras que el primero generaba rechazo. A pesar de las reglas más severas en la escuela técnica, su actitud era accesible y no autoritaria, lo que promovía una cultura de respeto entre los estudiantes. El semestre pasado, un compañero de estudio se topó con la química orgánica, obviamente borracho, muy tarde y sosteniendo una botella de refresco llena de lo que sospechosamente parecía cerveza. Nuestro profesor lo miró de arriba abajo y con expresión inexpresiva, ¿entonces te sentarás o qué? Me hizo preguntarme cuántas tonterías ha visto en los últimos 20 años. Eso suena como algo que podría pasar en una universidad. La gente a veces se deja llevar y no piensa en las consecuencias. A veces, los profesores ven tanto que ya no se sorprenden. Ese tipo de situaciones le dan un toque extraño a las clases, pero también hace que la experiencia sea más memorable. Al final del día, todos hemos pasado por momentos raros en la escuela. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, es completamente normal que tardes en establecer conexiones entre lo que estás aprendiendo. Es posible que todavía no hayan conectado los dos y, por lo tanto, todavía estén buscando la respuesta. Entonces preguntaron. No está mal sentirse lento al aprender cosas nuevas. Recuerdo cuando un amigo empezó a aprender a programar. Se frustraba porque no podía relacionar bien los conceptos. Al principio, preguntaba mucho y le costaba asimilarlo. Pero con el tiempo, esas conexiones comenzaron a surgir solas. Es parte del proceso y lo importante es no rendirse. Al final, empezó a disfrutarlo mucho más. Estaba allí para un amigo. Soy un chico así que no puedo. Entré, ella habló con algunas mujeres y fui a sentarme y cuando miré a mi alrededor la vi mirándome pero fingiendo leer. Cuando miré a los ojos, ella se sobresaltó y levantó el papel como si estuviera leyendo ahora. Extremadamente incómodo. Nunca se lo mencioné. No quería empeorarlo. A veces, esas miradas dicen más que las palabras. Me pasó algo parecido con una amiga. Estábamos en una reunión y la vi mirándome. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su reacción fue bastante extraña. Intentó disimularlo como si estuviera muy interesada en su bebida. La tensión fue palpable, pero nunca hablamos del tema. A veces es mejor dejar esas cosas en el aire, ¿no? En el futuro, esta será mi respuesta a cada pregunta estúpida que me hagan en el trabajo. ¿Cómo estuvo la presentación? No sé. Me pagaron y me fui a casa.
¿Cuándo arreglarán la impresora? No sé. Me pagaron y me fui a casa. ¿Cuántas horas facturables has registrado esta semana? No sé. Me pagaron y me fui a casa. Parece que a veces es mejor no complicarse. Recuerdo a un amigo que siempre decía lo mismo cuando le preguntaban cosas del trabajo. La gente le preguntaba sobre proyectos y él respondía con esa misma actitud. Al final, todos se acostumbraron y lo dejaban en paz. A veces, simplificar la vida es la mejor opción. Fui a 2 escuelas en los grados 11 y 12. Mi escuela habitual tenía un director cristiano ultraconservador, y mi escuela técnica profesional tenía un director bastante abiertamente gay. El director gay tenía respeto y la gente detestaba al estafador. No importaba que tuviéramos reglas más estrictas en la escuela de tecnología, él no era del tipo, tengo el poder de que te jodan. Respetábamos eso. Me pasó algo similar en la secundaria. Tenía un profesor que era muy estricto y todos lo evitaban. En cambio, otro profesor, más relajado y comprensivo, siempre nos motivaba. La diferencia era clara. El primero solo imponía miedo, mientras que el segundo ganaba nuestro respeto. Al final, aprendimos más con el que sabíamos escuchar y entender. Es curioso cómo la actitud de una persona puede cambiar todo en un ambiente de aprendizaje. Amigo, tienen los veranos libres, si quieres ganar dinero extra para unas vacaciones geniales o algo así, y puedes encontrar un trabajo, más poder para ti. Te mantiene ocupado y el dinero fluyendo, en lugar de simplemente perder el tiempo durante todo el verano. Para mí, están ganando en la vida. Por supuesto, todo esto se va por la ventana si lo hacen porque sienten que tienen que hacerlo porque no ganan suficiente dinero. Eso apesta, y no quiero que ningún maestro se sienta así. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. No tengo objeciones a que un docente trabaje durante el verano. En realidad, muchos de ellos deben hacerlo para poder cubrir sus gastos. ¿Dónde quedan 4 meses de vacaciones de verano? Son 2 meses por aquí. Y estás trabajando en algo de eso en preparación. Pero sí, si mi novia no tuviera un trabajo decente, probablemente conseguiría un segundo trabajo. Pero planeo usar ese tiempo para estudiar y mejorar mis clases. Entiendo. La verdad es que 2 meses de vacaciones no son mucho. Si estás trabajando en la preparación, suena como un buen plan. Es genial que tu novia tenga un buen trabajo, eso ayuda. Usar ese tiempo para la escuela y mejorar en las clases es inteligente. A veces hay que aprovechar lo que se tiene. No sé sobre los EE. Pero aquí en el Reino Unido algunos maestros tienen lo que se llama contratos de tiempo solamente, por lo que durante los recesos más largos como Navidad y verano no les pagan. Fuente, 3 miembros de la familia son maestros, 2 de ellos son sobre contratos de OT. Es interesante cómo funciona el sistema en el Reino Unido. Conozco a un par de profesores que están en esa situación. Es raro que trabajen en esos periodos sin sueldo. Recuerdo a uno que siempre estaba buscando formas de cubrir esos meses sin ingresos, como dar clases particulares o encontrar trabajos temporales. Debe ser complicado manejar las finanzas así, sobre todo con los precios subiendo. Gente de ti. Es la razón por la que el gobierno de EU no puede contratar personal informático decente. Realizan pruebas de detección de drogas y tienen un código de vestimenta. Sus opciones son hacer eso o optar por una de las 100 empresas dispuestas a pagarle más y cuestionarlo menos. He estado trabajando en el ámbito de la reparación de computadoras durante algunos años, y siempre hay personas que son un poco distraídas en cualquier lugar. Algunos logran disimularlo mejor que otros. He logrado mantener una apariencia profesional, a pesar de que tengo mis propias costumbres antes de comenzar cada día laboral. Un amigo que se dedica a la reparación de autos menciona que la situación es similar en su entorno. Sí, llevo algunos años trabajando en el negocio de reparación de PC, y sin lugar a dudas, hay al menos algunos fumetas donde quiera que vayas. Algunos saben ocultarlo mejor que otros. Creo que me ha ido bastante bien a la hora de parecer profesional, aunque fumo antes del trabajo todos los días. Tengo un amigo que trabaja en la industria de reparación de automóviles y dice que es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la mejor manera de iniciarse en la reparación de computadoras? ¿Qué cursos se recomiendan? Hay interés en este ámbito, pero se desconoce por dónde comenzar o cómo encontrar oportunidades laborales en el sector. Recientemente se finalizó la educación secundaria a los 18 años. ¿Cómo se podría empezar a reparar PC?
¿Qué clases / cursos deberías tomar? Estoy interesado en hacerlo, pero no tengo idea de por dónde empezar ni dónde solicitar un trabajo en ese campo. Actualmente 18 años, recién graduado de la escuela secundaria. Hola, parece que no has recibido la respuesta que buscabas a tu pregunta. Te recomiendo revisar el boletín de clases de la universidad a la que estás ingresando. Allí encontrarás información sobre las asignaturas y programas disponibles según la especialización que elijas. Diseño web, desarrollo tecnológico e ingeniería de redes son algunas opciones interesantes. Puedes buscar boletín de clases XYZ Universidad en línea para más detalles. Éxito. Además, te sugiero visitar /R// más Terrace, seguramente te podrán ayudar. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.